Y completaremos nuestra historia y nos vamos a fijar en esta parte. Tenemos esta parte de las causas y tratamientos del babeo. Babeo, que también se llama sialorrea, como la diarrea sería la pérdida desde el final del digestivo, esto sería la pérdida desde el principio del digestivo. Ya, al llamarlo así ya suena mucho más específico, ¿no? El babeo es un problema habitual y les ocurre a todos los niños, ya lo hemos visto, es parte del desarrollo. De nuevo hablan del otorrino. Y este es el modo en el que la mayoría se va a fijar y cómo los especialistas se van a fijar en ello. En la mayor parte de los casos, el babeo tiene que ver con la incapacidad para mantener la saliva dentro de la boca. Hay gente que tiene más riesgo. La saliva puede entrar en los pulmones, que puede causar problemas más serios. ¿Cómo se trata el babeo? El tratamiento del babeo tiene que ver con temas específicos, como una infección. Antibióticos se utilizarían en ese caso. Y a veces va a haber que hacer intervenciones quirúrgicas. También en casos cuando no se puede curar la causa, las medicaciones se pueden utilizar para tratar el babeo. Los parches de escolopamina, glicopirolato y toxina botulínica son medicaciones que se pueden utilizar para que haya menos producción de saliva. En casos más severos se puede tratar con inyecciones de botox, radiación o quitar las glándulas salivarias. Esto es lo que vemos como terapias que se ofrecen. Hemos ya visto 4 casos distintos, 4 fuentes diferentes. No he usado nada de la primera página. Ya hemos ido bastante más allá en todo esto y hemos entendido que, de hecho, el babeo en sí no es algo separado del resto de realidades. Ya hemos visto este vínculo y es que el babeo en sí está por un lado, pero también tiene la disfagia, problemas en el tragado, y también hemos entendido que viene en el mismo paquete del control cefálico y del cuello. Todo esto viene junto. Ahora, en la cabeza separaríamos en la idea de la cara, el cuello, y extendámoslo también a la boca. Aquí tenemos este tipo de relación. Eso sería nuestro acercamiento por el momento, pero déjenme que lleguemos a este punto. Voy a mostrarles diferentes fases. Si se fijan en este niño, que está haciendo algo de babeo, y se fijan en este otro niño, luego vemos esta boca también. ¿Se preocuparían ustedes por este niño? La respuesta es no. Ustedes ya saben, solo mirando a este niño, que sí, esto podría ser que está sacando los dientes, podría ser parte del proceso de crecimiento. Pero ahora vemos este niño. Bien, aquí sabemos que esto ya es para siempre, es algo estándar. Vemos este niño, el paladar está algo mejor, pero también entendemos que es similar al otro caso. Si miramos a este niño, es algo distinto, pero obviamente también es otra historia. Estamos hablando del hecho de que los carrillos están ahí,
los ojos están mejor, pero no tenemos los círculos de la boca. Básicamente ya sabemos que esto va a ser el caso estándar. Y este chico, de nuevo, sería otra historia, porque este niño, aparentemente, tiene los círculos alrededor de la boca, pero la mandíbula y los ojos tienen otro aspecto. Este niño sería más un caso de autismo y toda la historia y expectativas en esos casos serían muy distintos. Pero a lo que me refiero es que cuando nos fijamos en las caras que se presentan aquí como referencias para los artículos que hemos leído del babeo, también tengo otras dos. Esta y esta. En estas sabemos que están en otra liga. Esto sería lo que esperaríamos típicamente y nos damos cuenta de cuál es la diferencia entre este chico e incluso no el otro. Cuando nos fijemos en este chico, podemos ver directamente que hay diferencias significativas en el modo y la apariencia de toda la cara en general. Luego también los orbitales. Luego el gran círculo que pasa por el pliegue nasal. Y luego el círculo de la boca en sí, con las líneas horizontales y las verticales. Y luego el círculo de la boca en sí. Para este niño, fíjense, parece tener una sonrisa horizontal, pero los labios son muy finos y entendemos que sí, este es un niño que tiene problemas para cerrar bien la boca. Pero por otro lado, cuando nos fijamos en este niño, todo es evidente. ¿Qué no vemos aquí? Pues no vemos ningún control circular de los carrillos, no vemos los labios, claramente ningún control de la lengua, no vemos control de la mandíbula, no hay orbitales visibles, no hay líneas en la frente, no se ven las sienes. Además, también podemos hablar de la forma del cráneo y del cuello. Y esto es lo primero que queremos que se vea. Si hay cualquier experiencia básica sobre el tema, ya entenderán que, vaya, fijándonos en los niños, podemos hacer este paso progresivo. Y de nuevo, puede haber problemas al entrar en este nivel de progreso, si hablamos de los estudios y la reducción a este nivel. Pero bueno, ese sería el punto inicial. No necesitamos evidencia médica para entender que este niño que tiene una presencia adecuada de líneas, una profundidad adecuada de los orbitales, que tiene estos carrillos grandes, una barbilla articulada, una mandíbula, sí, sus labios son finos, pero vemos la división con la nariz, se ve también la división con la barbilla, vemos las esquinas, vemos una buena lengua. Sabemos que aquí, para este niño, por el motivo que sea, puede ser algo sensorial, puede ser cualquier cosa.
Tal vez haya algo más complejo. Tal vez hace falta que sienta mejor sus labios porque se ha quedado fuera del mapa por el motivo que sea, pero este sería un niño en el que podríamos decir, bueno, vamos a hacer algo, pero no hace falta hacer nada muy grande. Todos los ingredientes ya están ahí y podemos estar seguros que para él van a funcionar. Pero si hablamos de otra categoría, si hablamos de los niños que hemos visto en las otras imágenes, la situación es muy, muy diferente. Así que, ¿cuál es el mensaje central que traemos entonces para ustedes a través de ABR? Nosotros sencillamente estamos poniendo las cosas en secuencias y en vez de hacer una lista de estos problemas por separado, nos estamos fijando en ello no desde la perspectiva de cómo de mal están las cosas, midiendo todo lo malo, sino que estamos tomando lo bueno, la profundidad de las buenas cualidades desde el punto de vista de estabilización, y luego fijándonos en los niños en específico, cómo de cerca están de esa matriz totalmente desarrollada. En otras palabras, nos fijamos en la situación y decimos, bien, este es un niño o una niña en el que nos fijamos y en su caso tenemos todos estos factores y luego tomamos a otro niño y decimos, si nos fijamos en este niño y lo ponemos al lado, ahora podemos sacar conclusiones muy específicas. Bien, queremos que estos bordes de los labios estén más conectados. Queremos que la nariz se divida de esos labios extendidos, que los labios también se dividan de la barbilla, más articulación también, que la línea media y ese vínculo esté ahí más presente. También queremos una estructura distinta de los labios y que haya una sonrisa horizontal. También esa anticaída de la mandíbula, el control de la lengua, las líneas, estas líneas también a múltiples niveles, estas líneas también y estas otras, etcétera, etcétera. Podemos hacer una lista sencilla de 12, 15 cosas que nos van a decir, bien, así es como convertimos esta situación en esta otra. Aquí es donde queremos llevar al niño. Y esta es una estrategia que estamos brindando. La cosa es que si nos fijamos históricamente en ABR, obviamente las herramientas que tenemos hoy, estas herramientas son mucho mejores que las que teníamos antes. Pero la lógica siempre ha sido básicamente la misma. Queremos mejorar este mapa total de la autoestabilización que hay por debajo. Y eso es todo. Antes de entrar en las herramientas vibratorias, el lápiz vibratorio, todo, lo hacíamos manualmente, todo lo hacíamos manualmente. Luego, tratando de extender los dedos, conseguimos los huevos. Primero teníamos los huevos viscoelásticos, luego pasamos a otra marca, luego a otra marca, luego encontramos los huevos de espuma y luego de otros tamaños. Y luego eso nos daban lo suficiente. Luego conseguimos los super huevos. Y finalmente encontramos el Z-Vive como un microcilindro. Lo hacíamos de un modo, sin del todo el control, y seguíamos mejorando, pero la lógica siempre es la misma. Nos seguimos haciendo las mismas preguntas. Queremos convertir este niño más y más en este otro. Hay muchos factores limitantes, por supuesto. Estas transiciones toman
múltiples etapas, hay límites temporales, hay otras cosas que hacer. Todo depende también de cómo de bien coopere el niño, la niña. No es fácil, pero el mapa fundamental es bastante evidente. Esto es lo que estamos mirando como la imagen global. Y eso nos lleva incluso a otra cosa importante. Cuando vemos esta imagen global, entonces estas medidas y los números absolutos de salivación, para nosotros esto no nos ata particularmente, porque ahora tenemos que fijarnos en otras cosas. Ahora vemos que el babeo no es un problema de por sí, no es un problema solo para esa ropa mojada, no estamos teniendo ese aspecto en cuenta. Entendemos el dolor de los padres, que es un problema, lavar la ropa, que luego se decolora. Vamos a tratar de solucionar ese problema lo antes posible. Bueno, nosotros no podemos hacer eso de manera tan sencilla. Pero lo que sí que podemos hacer es ver que estos son los mecanismos constituyentes. Y para entender esos mecanismos, tenemos que entender dónde está su hijo. Y para ello, ahora empezamos a ver una imagen más compleja. Antes de nada, tenemos esta, que teníamos aquí, esta. Es una gran imagen. Porque de hecho, efectivamente nos muestra el qué. Nos muestra la localización de las glándulas salivarias. Aquí tenemos las glándulas y entonces vemos bien, las glándulas tienen localizaciones específicas, ¿vale? Entonces, si tienen localizaciones específicas, eso significa que estas localizaciones dependen de si reciben el estímulo o de si no lo reciben. Eso quizás afecte al volumen de la saliva que producen. Y si nos fijamos en esa explicación extendida de este caballero, también remarca el hecho de que las glándulas salivarias tienen conductos largos. Esos conductos largos son tubos que se abren en el suelo de la boca. De ese modo, entendemos que las cosas son largas. No es solo esto, submandibular, sublingual, parótido. No, todos estos también tienen conductos. Y cuando vemos una cara como esta, entendemos que este niño no tiene un ambiente mecánico bien organizado para esos sistemas. Y cuando vemos su boca tan abierta, es posible esperar que en estos, las glándulas que están aquí, las sublinguales, las que están debajo de la lengua, quizá estén sobreestimuladas. Pero por otro lado, si nos fijamos en los niños y vemos esa glándula submandibular, esta no estará haciendo nada. Y ahí pondremos un interrogante, porque quizá está infraestimulada. Pero si los niños hacen mucha apertura de la mandíbula, estas de aquí quizá estén sobreestimuladas, pero si no es capaz de hacer esa apertura por el otro lado, quizá esté infraestimulada. Así que tenemos una mezcla muy grande de situaciones potenciales. Y desde el punto de vista práctico, aquí es donde queremos que todos los padres entiendan que nuestra imagen global siempre vuelve a esto. El babeo no lo vemos como un problema en sí mismo. No decimos que queramos arreglar el babeo.
Queremos centrarnos en los fundamentos del control cefálico y el control facial y reconstruir esta matriz autoestabilizadora que es necesaria para mejorar el control total del tono. Y siempre volvemos a lo mismo. Las fibras musculares son difíciles de contener y de controlar. El único modo de contenerlas y controlarlas de manera sistemática es el modo en el que los ciudadanos de de Lilliput controlaban a Gulliver. ¿Se acuerdan de los viajes de Gulliver, el gigante, y los pequeños liliputienses anónimos, que son este entramado facial, están aquí controlando la gran fibra muscular? Si los liliputienses no son capaces de controlar a la masa muscular, entonces y solo entonces el cerebro entrará en la imagen y dirá: vaya, ahora tengo que autoestabilizar las fibras musculares, no puedo subcontratar este trabajo, ahora empiezo a tener problemas y no tengo buenas soluciones a nivel muscular. Tengo que hacerlo con grandes centímetros, ya no puedo subcontratarlo para los miles, para los milímetros. Aquí está el problema, en todas partes. Es así de sencillo. ¿Y qué hacemos? Seguimos alimentando lo mismo. Queremos mejorar la distribución a nivel de los milímetros. Esa es la imagen global. Yo puedo seguir y seguir hablando de estos detalles, de todas las situaciones clínicas, pero fundamentalmente siempre estamos haciendo lo mismo. Siempre hablamos de pasar la autoestabilización a el entramado facial. Esta parte anónima de miles y miles y miles por cada fibra muscular. Es así de aburrido el proceso. Y una vez que hacemos eso, conseguimos la transformación, porque de nuevo, el cerebro alegremente va a dejar de sobreutilizar las fibras musculares. Si ya no son necesarias, va a dejar de hacer ese sobretrabajo si puede subcontratarlo. Porque imaginen, si tienen un robot aspiradora en su casa, ustedes le van a subcontratar todo el trabajo doméstico al robot. En vez de hacerlo ustedes, van a dejar que el robot lo haga. El cerebro es igual. Si el cerebro tiene que hacer todos los trabajos duros de las grandes cosas y controlar los músculos, solo porque no tiene el lujo de poder subcontratarlo a los tejidos faciales que le rodean. Es así de fácil. Y siempre volvemos a esta simplicidad fundamental. Y este es el mapa del cuello. Pero también tenemos la conversación sobre el mapa de la cara. Y en este mapa de la cara también queremos traer este componente que es esencial desde el principio. Por ejemplo, voy a tomar este niño. Aquí vemos un caso más atípico porque parece más autista que parálisis cerebral. ¿Y cómo lo sabemos? Bien, lo sabemos por un factor sencillo. Él tiene, en cuanto a los carrillos, tiene unos carrillos bien pronunciados, buena definición de los labios, etcétera, etcétera. Pero si nos fijamos aquí, en el nivel de la transición entre mandíbula y oreja, aquí todo está borroso. Y también vemos que el ángulo de la oreja está un poco inclinado. Aquí vemos una disrupción que es mucho más típica. Digamos que los niños con problemas de autismo que han tenido algún problema con la parte endo, no la capa de meso, sino la
las capas de endodermo, dificultad con alergias, digestión, etcétera, etcétera. Esta sería la situación más típica aquí. Y aquí veríamos esto. ¿Por qué esto es un buen ejemplo? Bien, porque este niño tiene una buena organización aquí. Las glándulas salivarias, que están debajo de la lengua y debajo de la mandíbula, definitivamente tienen un buen estímulo. Pero en su caso, esta glándula parótida es un interrogante. Lo más seguro es que esté infraestimulada. Pero también, del mismo modo, debido a esa debilidad, él tendrá problemas moviendo la saliva que se ha formado en la parte frontal hasta la parte del fondo para tragarla. Así que es mucho más sencillo para él dejar que caiga en vez de llevarla hasta el fondo de la boca. Y si empezamos a trabajar con un niño en este estado, ¿en qué nos fijaremos? Bien, nos fijaremos en la mejoría de esta división y la integración entre mandíbula y cráneo. Estaríamos buscando esta división y este control. ¿Pero qué brindaría eso? Eso nos daría dos cosas. Por un lado, estaríamos esperando legítimamente que el niño sea más capaz de mover la saliva por la boca y tragarla. Eso sería un factor positivo. Pero por otro lado, quizá nos enfrentemos a una situación en la que esto dé un estímulo adicional, incluso venga más saliva a su boca. Y de nuevo, con los niños autistas esto lo vemos muy habitualmente. Hay subidas y bajadas. Y los padres de estos niños son los que tienen, digamos, en su lista de prioridades, el control del babeo suele estar más arriba que para niños que tienen problemas motores más serios. Y luego viene este problema. Oh, vaya, hemos empezado a ver y ha dejado y su tragado se ha reducido, ¿no? Su babeo, pero ahora ha vuelto a empeorar. Pero cuando estamos juzgando estas cosas desde el punto de vista de cuánta saliva está saliendo, yo entiendo todas estas cosas complejas, porque para los niños autistas el tema de los hongos, la humedad en la boca, la higiene bucal, etc. Todo esto esencialmente es algo que está en su vida. Pero nosotros estamos trabajando en los fundamentos a largo plazo. Siempre hacemos lo mismo. Queremos establecer la autoestabilización a través del cuello, también la siguiente en la cara, la siguiente en la cabeza y toda su integración y conseguir la secuencia adecuada donde primero están los ojos, luego labios, luego cuello. Eso es lo que queremos hacer y que se coordine e integre con la respiración. Y pasa al siguiente nivel y al siguiente paquete. Esa es la lógica. Por eso, cuando los padres nos dicen, nos alegra mucho que con ABR babea menos, yo no voy a saltar y decir, miren, qué genial, ABR funciona, este es un gran resultado. Especialmente si ocurre al principio. Yo siempre digo, esperen, esperen. Porque esto es un reflejo de procesos más grandes. Solo muestra que hay ciertos componentes que están mejorando. El mecanismo de tragado. Pero hay una mezcla de estas dos cosas. Una es la producción de saliva y la otra es la mecánica del control de todos los demás elementos en la boca y
tenemos muchas de las cosas que pueden influenciar de un modo diferente. Y tenemos que estar bien con ello. No hay nada particularmente... De nuevo, a lo que voy es que tenemos que centrarnos en la imagen global. También tengo otros ejemplos. Si nos fijamos en toda la parte del cuello, también tenemos que ver este tipo de imagen. Es una buena imagen que muestra una mezcla de cráneo y la parte muscular. Y aquí vemos una persona con la cabeza elevada para que se pueda ver la base del suelo bucal. Aquí podemos ver que la disposición primaria tiene esta forma. Vemos esta diagonal de helioides al suelo bucal y dentro de ella, más allá, esta parte se conecta a otra parte, que es la transición hacia los pulmones también, pero esta parte en sí arriba también se conecta con la nariz. Y esta es la imagen global. Y en esta imagen global vemos dos cosas. Por un lado, sí, nos ayuda a entender un nivel más del que no he hablado lo suficiente hoy. Comencé con la conversación sobre los apoyos distributivos del cuello y luego pasamos al reconocimiento de las estructuras circulares de la cara, que de nuevo no es la primera vez que hablamos de estos temas. Orbital contra la parte longitudinal, ya hemos hablado de esto, pero quiero remarcar esta parte. ¿Cuál es la parte central de la que siempre hablamos? Otra cosa muy importante. Y es, ¿cuál es la función número 1 que gira en torno a cómo se organiza el cerebro? Esa función es la respiración. Y ese es el punto clave para nosotros. La autoestabilización es una matriz primaria, pero cuando hablamos de funciones, no incluso el tragado, el masticado, nada más. Lo primario es la respiración. Y recientemente, a veces a uno se le olvidan cosas que aprendió hace años. Y recientemente estaba leyendo un libro sobre el desarrollo de los animales y cómo pasaron de ser de sangre fría a sangre caliente, de exotermia a endotermia. Y el autor nos recordaba que los anfibios no solo son distintos en cuanto a su sangre, son de sangre fría y no caliente, también tienen una respiración bucal. Y ¡tadán! Aquí tenemos una rana, pero también he encontrado esta imagen. Aquí está el modo en el que hace la inspiración y la expiración la rana. Y si se fijan en el señor Google, pongan bombeo bucal. Es respirar moviendo, vamos a ver la explicación, un método de ventilación utilizando respiración. El animal se mueve el suelo de su boca de manera rítmica y es su manera de llenar los pulmones. ¿Cuál es la clave para los mamíferos? Que tienen la respiración costal. Requiere contracción de los músculos intercostales y también se llama respiración superficial.
Y es esencial entender que esta es la historia habitual. No es que ellos tuviesen una respiración bucal y nosotros tuviésemos la respiración costal en vez de ella. La realidad está por encima. Tenemos todos los mecanismos de la respiración bucal y nuestra manera de hacer esa super respiración es que tenemos la parte costal, pero la primaria es la bucal. Por eso, lo que vemos en los niños cuando tienen esas crisis al principio de la vida, ellos vuelven a la respiración bucal y utilizan los sistemas de bombeo, los de los carrillos, los del cuello, los abdominales. Y si se fijan en el mapa de una rana, aquí, ¿qué ven? Fíjense, aquí tenemos esta gran serie, desde aquí hasta aquí, que va desde la barbilla hasta el pubis. Tenemos esa disposición básica de la respiración bucal. Y esto es muy importante, darse cuenta de esto, porque esto no es respiración costal cuando decimos aquí están las costillas y después de las costillas tenemos el abdomen, de tal forma que la persona tiene algo de respiración abdominal adicional. No, no es costal más abdominal, sino que es bucal, que incluye la parte bucal, que es la cara y el cuello, y luego incluye esta división. Incluye todo el tramo. Es el triángulo de arriba contra el de abajo. En ese sentido, esta parte y esta otra entran en conjunto en vez de la parte de arriba de la cara. Esas son las dos partes de la respiración bucal. Por eso cuando nos fijamos en la rana, está utilizando esto. Pero ahí tenemos los carrillos y cómo los utiliza para llenar los pulmones. Los niños hacen algo parecido. Primero, cuando nos fijamos en un niño en este estado, tenemos que ver que está en este estado porque su suelo bucal, su cuello, están sirviendo a esta respiración bucal. Como no cambiemos los fundamentos para la respiración bucal, los niveles más altos, como el tragado, etcétera, etcétera, no van a estar presentes. Por eso, esta es la clave de nuestra webinar, que ya se está pasando de tiempo, pero queremos remarcar esto porque es muy importante. Siempre volvemos a fundamentos muy, muy sencillos. Un fundamento es que la estabilización distribuida a través del cuello, que es fácil de ver, ese sería ese entramado facial, y todo lo demás relacionado al control y al tragado, etcétera, todas las demás partes de ese pack que veíamos aquí, dificultad para mover saliva a la parte de atrás de la boca, poco cierre, inestabilidad de la mandíbula, etcétera, etcétera. Todo esto son los retos que vienen de los problemas en el control cefálico, pero el problema de control cefálico en sí mismo también va a estar girando en torno a las debilidades en la formación en el útero. También es parte de ese cambio en la respiración donde el niño tiene que mostrar una contribución directa de la participación bucal como resultado y estaría implicando también todo este set
para la respiración, empleando este set para la respiración hasta los límites donde veíamos en la rana, incluyendo también la cintura escapular. Entonces, esto es un problema, porque para hacer una respiración bucal como la de la rana, necesitamos emplear toda esta parte de una manera muy activa. Y hay un límite en cuanto a lo que podemos hacer, porque somos humanos, no ranas. Tenemos una disposición distinta. Hay un límite en cuanto podemos expandir la zona, y esto cambiará los ritmos, esto traerá nuevos mecanismos, y uno de estos va a ser, por supuesto, las transiciones en la utilización de la lengua. Y ya me han oído hablar de esto múltiples veces, porque si nos fijamos en esta imagen sobre la utilización de los músculos digástricos, que va desde dónde a dónde, desde dentro de la mandíbula, de la barbilla, hasta el cráneo. Pero entonces se vincula también, fíjense aquí, con el hueso hioides. Así que para utilizar este mecanismo bucal, el niño, dado que no tiene tanto espacio, la rana aquí en el cuello tiene mucho espacio, pero el niño no lo tiene, así que ¿qué va a hacer? Va a utilizar la mandíbula mucho más como forma de hacer este bombeo bucal. Pero entonces, ¿qué ocurrirá? Necesitaremos la lengua, que está vinculada al hueso hioides, como regulador adicional. Por eso veremos la historia típica, el niño haciendo el empuje de la lengua como parte de toda esta combinación. Pero luego, por supuesto, generará sus propios problemas con el tragado, etcétera, etcétera. Así que la lección principal de hoy es esta. Siempre necesitamos centrarnos en la imagen global. Y esto es el factor de la autoestabilización y los fundamentos respiratorios. Y en ese sentido, una vez que entendemos estos y la habilidad para cambiar a la respiración bucal, o un porcentaje mayor de ella, esto nos da la explicación de por qué todas estas otras cosas ocurren. Los problemas para tragar, dificultad para mover saliva de la parte frontal a la trasera, el cierre de la boca, la inestabilidad de la mandíbula, poca postura, la sensación alrededor de la boca, respirar a través de la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Y entenderemos que estas cosas no son independientes, que son el reflejo y que ni siquiera son un problema en sí mismas. Son soluciones imperfectas para el problema principal que el cerebro está tratando de resolver: cómo mantener a la persona viva respirando 20.000 veces al día. Este es el fundamento que hay detrás de todo, incluyendo también el babeo. Pero desde el punto de vista práctico, una vez que lo entendemos, podemos tener la certeza de que esto es algo que podremos mejorar de manera fiable y controlar y hacer un seguimiento de ello utilizando observaciones clave. ¿Qué está ocurriendo ahí con la evolución de la cara? ¿Se está desarrollando esos sistemas circulares y el enraizamiento profundo de ellos o no? Si esto se está desarrollando, esto va bien, porque como entendimos al principio, en este sistema, y teníamos los ejemplos para ilustrarlo con los problemas del babeo, teníamos niños, como son estos casos, y este otro caso también, y luego teníamos este niño, y no nos tomó mucho tiempo darnos cuenta de quién iba a estar
fuera de ese problema de babeo rápidamente, sin demasiada terapia. Pero a la vez esto debería servirnos como una inspiración. Y esta chica es una gran demostración, porque una vez que vemos este tema bucal, vemos que la cara viene en el mismo pack que la parte del cuello, que es la expansión de ese paquete bucal que ya está trayendo desde la cara. Así que bueno, ya hemos llegado a las 2 horas, nos hemos pasado más de lo esperado, pero espero que la audiencia se haya entretenido lo suficiente y que no se hayan aburrido demasiado. Y para todos los que nos están viendo más tarde, les invitamos a que vean otros webinars donde exploramos también todo lo relacionado a la coordinación de la cara, también los ojos, la deglución, que son parte de la misma serie. Y estamos girando también en torno a los mismos grandes problemas y mostrando las diferentes facetas de ellos. Así que bueno, dejamos aquí de compartir las pantallas y decimos adiós a nuestros videntes de Facebook y también a los que nos verán en la grabación más adelante. Espero que esto haya sido informativo y por supuesto siempre estamos encantados de recibir comentarios, preguntas, todo lo que quieran preguntar sobre los problemas específicos de sus hijos y sus casos. Así que adiós y que vaya muy bien.